Buenas tardes, vamos a conversar hoy día como parte del Magíster en Derecho Público en la Universidad de Concepción, en el tema que hemos tratado en las clases, sobre un área que es un poco desconocida para muchos, a veces tal vez ni siquiera conozcan los conceptos de los cuales vamos a conversar hoy día con nuestro invitado, pero que es un tema interesante que no solo para los alumnos del Magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción les va a servir para complementar lo que hemos visto en nuestras clases sincrónicas, sino también para todos aquellos que estén interesados en un área bien específica en las relaciones internacionales, que es muy interesante y que además, bueno, hoy día también, producto de las consecuencias de la pandemia, también pueden surgir muchas preguntas, mucho debate respecto a este tema. Me estoy refiriendo a la paradiplomacia, diplomacia subestatal, internacionalización de los entes locales, regionales. La verdad es que hay varios nombres que se le ha dado, pero nosotros vamos a quedarnos con el tema más, el concepto más popular de paradiplomacia. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo voy a conversar hoy día con Mariano Álvarez, quien es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Leiden en Países Bajos, y que le agradezco desde ya que haya aceptado mi invitación a conversar sobre un tema que nos es común. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿cómo estás, Paulina? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto realmente estar acá. Bueno, Mariano, partamos primero por saber por qué te interesaste en la paradiplomacia. Después vamos a entrar un poquito aquí en lo que es, dónde estudiaste. Yo sé y sabemos ambos que fue tu tema de doctorado. ¿Y qué estás haciendo ahora también aquí en Chile en el ámbito justamente de estos estudios dentro de las relaciones internacionales, con lo que es las relaciones internacionales o la actividad internacional de los entes locales o regionales? Bueno, al igual que vos, Paulina, yo provengo de una ciudad del interior, en el caso mío de Argentina, y, y para los que partimos, en mi caso, a estudiar relaciones internacionales a Buenos Aires, es bien interesante ver cómo aquella política local que nosotros veíamos desarrollar en nuestras ciudades, en nuestras provincias, a veces se ve reflejada internacionalmente sin pasar por las capitales. Y ahí empecé a interesarme un poco en el ámbito de la paradiplomacia, pero no va a ser sino hasta años después, cuando arranque mi doctorado en Holanda, cuando realmente empiece a investigarla a fondo, a ver cómo es que se desarrolla, cuáles son los canales. Entonces, mi especialización es particularmente a través de en ese ámbito, donde estudié bien la paradiplomacia, particularmente entre Argentina y Chile, como vos bien sabes, y posteriormente he continuado estando dedicado, estoy vinculado a través del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, donde yo soy investigador asociado, y aparte soy miembro del comité ejecutivo de la red de expertos en internacionalización territorial y paradiplomacia, la REPIT, que se conformó recién el año pasado en el primer encuentro de estudios sobre paradiplomacia e internacionalización territorial que hicimos en Córdoba. Que no Desde ese pude ir, ámbito, que lamentablemente. te extrañamos muchísimo, efectivamente, fue un... Bueno, aquí en Chile estábamos lamentablemente entrando en todo lo que fue los conflictos de fines del año pasado, las precuelas al COVID-19 que tuvimos a principios de este año. Pero en ese encuentro realmente afloró una comunidad latinoamericana y también que va más allá de América Latina, porque esto involucra también a profesionales europeos, a profesionales asiáticos, que están vinculados mucho con esto, con la internacionalización de los gobiernos intermedios y gobiernos locales. Y a partir de ahí yo me he vinculado bien desde el ámbito académico. Terminamos hace poco de editar junto con Nahuel Odone y Mariana Luna Pont un libro sobre paradiplomacia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Y bueno, me trato de mantener vigente con artículos sobre el tema, en particular desde la vinculación entre Argentina y Chile, porque como probablemente vamos a hablar, hay una relación bien interesante que se da entre las regiones chilenas y las provincias argentinas, siendo que unas pertenecen a un régimen unitario que hasta hace poco era muy celoso de sus competencias internacionales, y las otras pertenecen a un régimen federal que sí es mucho más laxo al respecto, y entonces las relaciones que se dan son bien interesantes y bien fructíferas en algunos casos. Comencemos entonces conversando
primero un término, ¿cómo podríamos entender en fácil qué es esto de la paradiplomacia? Que, como yo decía, ha recibido muchos nombres, pero es cierto que aquel que se ha popularizado más, nos guste o no, es el de paradiplomacia. Sí, bien como vos decís, yo creo que sobre paradiplomacia hay en particular 4 grandes debates, podríamos llamarlo así. Cuando nos acercamos a esto que, para ponerle un nombre en primero, podemos decir que es cuando los gobiernos, sean municipales o regionales en el caso de Chile, salen al mundo exterior, salen afuera de las fronteras de Chile. Y de los grandes debates que hay, el primero es efectivamente el nombre, porque paradiplomacia ha sido criticado desde muchísimos ámbitos y se han propuesto un montón de nombres distintos. Y vamos a encontrar diplomacia de multinivel, diplomacia constitutiva, diplomacia federativa en Brasil, gestión exterior en Argentina y quizás la que ha sido la mayor propuesta alternativa a la paradiplomacia, que es la diplomacia subestatal de Krugman. Todas son alternativas que son buenas desde el ámbito desde las cuales se las proponen. Y probablemente la de Krugman refleje mucho mejor lo que es la paradiplomacia. Pero como bien decís vos, paradiplomacia hasta ahora ha ganado la pulseada sobre todo porque es el término más difundido. Y porque permite hacer una distinción a la cual voy a llegar sobre el final, en el último debate. Pero vamos, el primer debate fue ese, ¿cuál era el término? ¿Cómo vamos a llamarle a esto? Y efectivamente ahí el consenso actual es decirle paradiplomacia. Se pueden encontrar un montón de términos, pero paradiplomacia es en el cual recaemos todos normalmente. El segundo conflicto, que está muy vinculado también con el magíster que se enseña en la Universidad de Concepción, es cuáles son los actores y qué categoría tienen estos actores. Entonces, el primer debate de eso es quiénes hacen paradiplomacia. Y ahí tenemos 2 grandes escuelas. Hay una escuela que dice, bueno, cualquier entidad que no es el Estado. E incluimos también a las ONGs, incluimos también a la universidad, incluimos también a las empresas y a los gobiernos regionales y a las municipales. Y hay otra escuela que dice, no, tenemos que separar estos 2 ámbitos. Paradiplomacia la hacen solamente los gobiernos y lo que hacen las universidades, ONG, sociedad civil y empresas es otra cosa. Y ahí la discusión, en mi parecer, tiende más a ser solamente el ámbito estatal, por una razón muy fuerte, de que es que el ámbito estatal es representativo de sus poblaciones, en tanto que la universidad, las ONGs, las empresas no. La universidad es una institución, la ONG es un sector de la población, las empresas son intereses empresariales, los municipios y los gobiernos regionales representan a sus poblaciones. Entonces, en general, este debate tiende a decir únicamente los municipios y los gobiernos intermedios. No quiere decir que no sea importante las universidades, las empresas o las ONG. No quiere decir que lo que ellos hacen en el exterior no sea relevante, es sumamente relevante. Y puede ser que le pongamos otros nombres, puede ser diplomacia académica, diplomacia civil, otros. Pero tratamos de reservar para diplomacia únicamente cuando estamos hablando de un gobierno no central, no del gobierno del Estado, sino un gobierno subestatal o subnacional que actúa internacionalmente. Y por eso se habla mucho, van a escuchar mucho el término de gobiernos no centrales, es decir, cualquier gobierno que no sea el del Estado, el gobierno central. Y el segundo gran debate es si son o no sujetos de derecho internacional público. Y ahí ha habido un gran problema, porque en general el derecho internacional público era bien claro de que eran solamente los estados quienes tenían responsabilidad internacional y por tanto eran sujetos de derecho internacional. Pero paulatinamente esto ha estado debatido, en particular desde los Länder alemanes. Que los Länder alemanes mantienen que ellos son sujetos de derecho internacional público reservado y que le delegan esa potestad a su gobierno federal. En esto el debate está muy abierto. En mayoría el consenso está en que no, por ahora no son sujetos de derecho internacional público debido a que no tienen responsabilidad internacional. Pero digamos, es uno de los grandes debates. ¿Y hasta qué punto, si van a continuar actuando en el área internacional? Bueno, si van a continuar actuando ahí, van a tener que asumir la responsabilidad de ese accionar. Y si asumen la responsabilidad de ese accionar, tienen que entonces convertirse en sujetos de derecho internacional público. Pero como digo, eso en breve, pero es un debate todavía muy patente. El tercer gran debate que hay sobre la paradiplomacia es, bueno, ¿cuáles son sus objetivos, sus motivaciones o su alcance? Digamos, ¿qué es lo que busca la paradiplomacia? Y ahí tenemos un debate amplísimo. Tenemos autores como Keating que separan en motivaciones de la paradiplomacia. Y motivaciones de la paradiplomacia tenemos un montón. Tenemos motivaciones económicas, tenemos culturales, tenemos sociales,
tenemos motivaciones políticas, tenemos motivaciones territoriales, transfronterizas. Actualmente tenemos motivaciones sanitarias para la paradiplomacia, y eso vamos a llegar en un momento, porque hay mucho que se está haciendo a razón del COVID que antes existía, y eso ahora es una motivación nueva. Sobre motivaciones hay montones. Lo mismo que sobre objetivos. Pero ahí, tomando un poco un debate que partió en Argentina sobre una cuestión constitucional y que yo lo extrapolo, yo trato de hablar un poco de objetivos funcionales o nacionales. Y hay dos grandes motivos entonces para salir. Yo puedo tener objetivos funcionales, que es necesito salir para cumplir una función que tengo en tanto gobierno municipal o regional. Es decir, yo tengo la función de educación, bueno, entonces quiero tener acceso a mejores prácticas o quiero tener cooperación de otra ciudad que tiene un buen sistema educativo, entonces salgo al exterior para cumplir una función que yo tengo. Es un objetivo funcional. Distinto es un objetivo nacional, que es, por ejemplo, lo que hace muchas veces Cataluña. Salgo para una reivindicación de independencia o de nacionalismo. Y ahí es cuando tenemos los grandes problemas con el Estado. En tanto sean objetivos funcionales, el Estado, dentro de todo, puede tener más o menos recelos de su política exterior, pero mientras nos mantengamos en objetivos funcionales, el Estado puede permitirlo. Ahora, cuando empezamos a incorporar objetivos nacionales, y los Estados son celosos, porque efectivamente lo que estás buscando es desmembrar el tejido político interno de los Estados. Entonces, esa distinción, cuando decimos, bueno, ¿cómo nos acercamos al debate sobre por qué salen afuera? Bueno, podemos buscar todas las motivaciones, podemos buscar todas las causas, y si fue la globalización, o fue la democratización, o fue el libre mercado. Pero podemos decir, bueno, eso va a depender de cada gobierno. Lo que podemos mirar es, bueno, buscando qué salen, cuál es su alcance. ¿Salen buscando objetivos funcionales o salen buscando objetivos nacionales? Y eso nos lleva al último debate, el cuarto, que es quizás uno de los más abiertos, y es de cómo definimos este fenómeno. Porque ahí hemos entrado desde el primer momento, desde que Duchacek publica en 1984 en la edición de otoño de la revista Publius, el primer artículo que es, digamos, en el cual se considera como el padre de la paradiplomacia, no tenemos consenso sobre su definición. Cuando publica en el 90 el artículo, o sea, en el mismo artículo, en la misma revista en la que Duchacek sale, tiene una definición, Hodgkin tiene otra. Y eso se va a ir multiplicando a lo largo. Quizás el primer punto de quiebre lo tuvimos en el 99 cuando Noé Cornago propuso él su definición. Y ahí sí tenemos de vuelta, así como para diplomacia tenemos un concepto que tiene sus problemas, pero que es el más aceptado, lo mismo es con la definición de Noé Cornago. O sea, Noé define a la paradiplomacia como el involucramiento de los gobiernos no centrales en asuntos exteriores, o sea, de vuelta está diciendo no de universidades, no de empresas, los gobiernos no centrales en relaciones internacionales, a través, dice Noé, del establecimiento de contactos, sean estos permanentes o sean estos ad hoc, con entidades extranjeras, públicas o privadas, con el propósito de promover una dimensión socioeconómico-cultural o cualquier otra dimensión, y acá viene el gran problema, o cualquier otra dimensión de sus competencias institucionales. Si bien esta es la definición que decíamos más difundida, tiene el problema de que no restringe a las competencias institucionales. ¿Y qué nos pasa? En países como Chile, que hasta la reforma de la ley 21.080 de modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, las regiones y los municipios no tenían ninguna función institucional fuera del país. Si nos adecuábamos únicamente a la definición de Noé, la única posibilidad que teníamos de estudiarlo, la paradiplomacia en Chile, era a través de los comités de frontera o comités de integración, que era la única herramienta que le había entregado el gobierno de Chile a las regiones y a los municipios para poder internacionalizarse. Eso, bueno, y con la salvedad después de las entidades binacionales en el caso de Vitan. Pero por eso es que, digamos, si bien es la definición, como decíamos, más difundida, es generalmente más aceptada, en países unitarios como Chile no genera nuestros problemas. Ahí yo normalmente tiendo a hacer una definición mucho más acotada. Para mí la diplomacia es, de vuelta, es el involucramiento de los gobiernos no centrales en asuntos exteriores. Ahí estamos de acuerdo. Pero para mí lo es de forma directa o indirecta, porque cuando uno opera para que un gobierno,
una región impulsa a que su gobierno central tome una acción de política exterior distinta, también está haciendo paradiplomacia. También se está involucrando, está promoviendo sus intereses en el ámbito exterior. Entonces, de manera directa, de forma directa o indirecta, con actividades permanentes o ad hoc, ahí también estamos de acuerdo con Noé, pero yo le digo en persecución de sus objetivos funcionales. ¿Y por qué? Y acá vuelvo al principio. Los objetivos funcionales, estamos hablando de paradiplomacia. Si fuese la misma definición, pero en objetivos nacionales, estamos hablando de otro término que es protodiplomacia. Y esta es una gran diferencia porque, que sobre todo la hacemos quienes estudiamos paradiplomacia. Decimos, nosotros estudiamos paradiplomacia. Estamos haciendo algo que no pelea con el Estado, que es complementario al Estado. Es cierto, a veces la paradiplomacia de algún gobierno regional puede diferir ligeramente de la de su gobierno central, pero no va a estar en contra de esta. Entonces no tenemos por qué pelearnos con el Estado. El Estado puede seguir teniendo su política exterior y las regiones y los municipios van a tener su paradiplomacia en ámbitos que les interesan, como por ejemplo en una cooperación transfronteriza entre las regiones chilenas y las provincias argentinas para, como ha sido el caso, el control del paso de los pescadores de Argentina a Chile para que no traigan o lleven hongos de río o, digamos, o bacterias. La cooperación judicial, la cooperación policial, el intercambio de información climática, todo eso es complementario al Estado. La protodiplomacia, que es lo que hace mucho el Diplomacat de Cataluña, es tratar de preparar a la opinión internacional para una posible independencia, o tratar de promover los intereses, ahora sí, los objetivos nacionales de Cataluña. Y eso es protodiplomacia. Y hay que estudiarlo totalmente separado. Primero separado porque tenemos que salvaguardar la paradiplomacia como algo positivo y como algo complementario. Y segundo separado porque buscan utilizan herramientas y buscan fines completamente distintos. Una cosa es formar un Estado nuevo y otra cosa es que te ayuden en tus funciones locales, que las tenés. Estos son, digamos, los 4 grandes debates en paradiplomacia y son los principales debates para acercarse. ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Quiénes son los actores? ¿Por qué lo están haciendo? Y la síntesis de todo eso, bueno, ¿cuál es la definición que tenemos sobre paradiplomacia? Ahora, sobre todo eso, en lo cual en gran parte coincido respecto al análisis de cada uno de los puntos, tú estudiaste particularmente las relaciones entre Chile y Argentina y estudiaste particularmente lo que dice relación con la cooperación transfronteriza vía lo que son los llamados comités de integración. ¿A qué conclusiones llegaste del estudio entre Chile y Argentina en esta materia? Fue bien interesante porque yo hice sobre todo, primero, en el caso que yo estudié, que era la relación entre Coquimbo y la provincia argentina de San Juan, ocurrieron cosas particulares que son bien interesantes, más allá de la promoción del túnel de Agua Negra, que es el mayor proyecto que ellos tienen, que es el que permitiría el corredor bioceánico desde Brasil hasta el puerto de Coquimbo, o un puerto en la región de Coquimbo. Aparte de eso, hubo otro caso que es bien interesante, y yo siempre lo pongo de ejemplo, que es el caso de la transhumancia. En los valles intercordilleranos que hay entre Coquimbo y San Juan, estos valles, por una cuestión larga de cómo se hizo el límite entre Argentina y Chile, son valles que están en jurisdicción argentina, pero son accesibles únicamente desde Chile. Es decir, desde Chile se puede llegar a estos valles con ganado, caminando, y de Argentina únicamente se tiene que llegar en helicóptero. Son valles que durante el verano son ricos en pasturas y en aguas, y que ancestralmente los crianceros, particularmente caprinos de Chile, ascienden en verano con su ganado a buscar mejores pasturas y mejores aguas. Esto es algo que se hacía siempre. Cuando en los 2000 Argentina pierde la categoría de país libre de aftosa sin vacunación, el SAC chileno prohíbe la transhumancia. Y le dice a los crianceros, si ustedes cruzan Argentina con su ganado, por más de que no existe ganado argentino en esos valles, si ustedes cruzan Argentina con su ganado, cuando vuelven nosotros sacrificamos todo el ganado. Este tema era muy simple de solucionar. Había que pedirle a la Organización Mundial de Episodias que regionalizase esos valles, es decir, que dijese, estos valles son libres de aftosa sin vacunación porque están aislados de Argentina,
Y eso le iba a permitir a los crianceros poder pastar sin ningún problema. Para eso Argentina tenía que hacer la presentación ante la Organización Mundial y Chile tenía que secundarla. El problema es que a nadie le interesaba, porque es una actividad de muy pocos crianceros, muy pocos. Estamos hablando de unas centenares de crianceros que mueve simplemente menos de $250,000 anuales. Es decir, a los fines nacionales de los estados era irrelevante. Países, regiones y provincias que no mueven la aguja electoral, que no mueven la aguja económica, es decir, ¿por qué vamos a involucrarnos? A razón del diálogo que se produce en el Comité de Integración y del intercambio que se produce entre ellos, se logra elevar el tema, se logra forzar de alguna forma a que SENASA en Argentina y SAC en Chile presenten las solicitudes a la Organización Mundial de Epizotes y que se regionalice esos valles y que se permita reanudar la actividad de transhumancia. Es decir, sin esta actividad paradiplomática, sin el involucramiento de la provincia de San Juan y la región de Coquimbo, este sector social menor hubiese quedado totalmente desamparado. A los fines nacionales era irrelevante, pero la paradiplomacia no está para los fines nacionales, está para los fines del desarrollo social y local de las regiones y los municipios. Entonces, yo vi eso, digamos, sin esa participación, los intereses de las comunidades más pequeñas, cuando necesitan del sistema internacional, se ven totalmente desfavorecidos. Eso por un lado. Y por otro lado, vale usar un punto de comparación. Pero además, en el caso de Coquimbo, que uno siempre lo pone como ejemplo, justamente una actividad súper interesante. Además, agregar que hubo, porque no sé si todavía existe, una Casa San Juan en Coquimbo, una Casa Coquimbo en San Juan. Es decir, había una suerte, no vamos a hablar de embajadas, porque no lo son, evidentemente, pero unas representaciones paradiplomáticas, si le quisiéramos poner un nombre, en cada uno de los lugares donde además esto intensificaba aún más las relaciones entre San Juan y Coquimbo. Además, tú seguramente lo sabes, con una muy buena dirección, creo yo, por parte de la URAI de Coquimbo, y que no se repite en el resto de las regiones de Chile, y que también lo hace ser un caso bien especial de una buena práctica de paradiplomacia, porque malas prácticas para diplomacia también vamos a encontrar, lamentablemente sí, muchas, pero de las buenas prácticas y que no siempre se conocen, es justamente Coquimbo y San Juan, y con esto que tú señalas, y además con estas casas que tenían en cada uno de los, teniendo actividad cultural, educacional en algunos casos, lo que ayudaba mucho a este intercambio entre esta región y esta provincia. Sí, bueno, y ahí también, por ejemplo, eso habla mucho de cómo nuestros estados todavía les falta recorrer un gran tramo, porque San Juan y Coquimbo muchas veces pidieron la apertura de consulados en las capitales para que sirvan al turismo que se genera durante el verano, y los gobiernos centrales eran reticentes a eso. Entonces, en gran medida, la Casa San Juan en Coquimbo y la Casa de Coquimbo en San Juan ayudaban a muchos chilenos que estando de turismo tenían problemas en San Juan, no problemas graves, pero sí pérdida de documentos, o necesitaban una ayuda particular, tenían a quién acudir, a lo que el gobierno central no estaba supliendo. Pero con la Casa de Coquimbo en San Juan hay algo bien interesante porque, como decís, Coquimbo hace muy buena práctica paradiplomática y muchas veces eso implica pensar fuera de la caja. ¿Qué es lo que pasó? La Casa Chile, que es la Casa de Coquimbo en San Juan, originalmente era de la municipalidad de Coquimbo, no de la región. Y cuando cambia el alcalde nuevo decide que no quiere darle continuidad. En ese caso, los consejeros regionales del gobierno regional dicen, bueno, queremos asumirla nosotros y vamos a mantener la Casa de Coquimbo en San Juan. Pero el intendente regional, que preside, digamos, el ejecutivo regional, pero que es designado desde la presidencia, dice que no, y que él se niega a esa apertura. ¿Qué es lo que hacen entonces? Y esto es muy inteligente de parte de los consejeros regionales. Los comités de integración, que son este foro entre regiones y provincias, están validados por un tratado entre Argentina y Chile. Y tienen un acta final a la cual hay que darle seguimiento y que se cumpla lo pactado en esa acta. El acta la redactan la Dirección de Límites y Fronteras de Chile y la Dirección de Fronteras y Límites de Argentina, o sea, la DIFROL y la DILIF. Pero no pueden ignorar si hay un pedido que se repite en las distintas comisiones. Entonces los consejeros lo que hicieron es decirle a los representantes chilenos en todas las comisiones que pudiesen
que el acta final de esa comisión incluyese la solicitud de la reapertura de esa casa de representación. Cuando se redacta el acta final, no pueden ignorarlo, tienen que incorporarlo al acta final, y con eso los consejeros regionales vuelven al intendente y le dicen: esto ahora es un compromiso pactado con la provincia argentina y hay que darle cumplimiento. Y la Casa Coquimbo vuelve a ser abierta. Es decir, muy inteligentemente, sin tener ellos la facultad de hacerlo, encuentran el camino a través de la utilización de un foro para poder de alguna forma forzar la mano del intendente regional y abrir la Casa Coquimbo en San Juan. Ahora, en ese caso de Coquimbo también, lo que pasa es que yo estudié todas las regiones de Chile y también en este estudio fue caer evidentemente en Coquimbo como un buen ejemplo de paradiplomacia. De hecho, es una de las regiones en las cuales tenía más de un funcionario a cargo de las relaciones internacionales. Normalmente en todas las regiones está el llamado URAI, la Unidad Regional de Asuntos Internacionales, que muchas veces un funcionario que además comparte su jornada con otras funciones dentro de las intendencias, generalmente están dentro de la DIPLADE. Lo último que tiene en su agenda es lo internacional, a veces solo se dedican a hacer, digamos, la parte logística de lo que son las reuniones en los comités de integración, pero el caso de Coquimbo no. Coquimbo ya tenía más funcionarios, era una unidad con varias personas y además es de los, por lo menos cuando yo estudié el tema, era de las pocas regiones que además hizo un estudio basal, hizo un diagnóstico de la región, vio cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, dónde había que, hizo todo un mapeo de la región para la internacionalización, y gracias a eso, a ese insumo tan importante, ese estudio, es que elaboran su política de internacionalización, cosa que el resto de las regiones no lo han hecho. Algunas lo han intentado, otras lo han hecho, pero no muy técnicamente bien hecha. Y lo que hace también que en muchas regiones esto de la internacionalización de la región a veces quede solo en el eslogan, más que en lo concreto, a pesar de que en todas las estrategias regionales de desarrollo hoy día te aparece dentro de las prioridades la internacionalización, que antes no aparecía. O sea, si tú ves las estrategias anteriores, el tema internacional no era tema, pero hoy día todas lo tienen. Pero si hay algo que reconocerle a Coquimbo, y aquí en particular a Paulina Castillo, quien llevó también un trabajo muy bueno, ha llevado un trabajo muy bueno, es justamente que se tomaron como súper profesional el tema. Yo creo que eso también hay que destacarlo como buena práctica y que ojalá sea replicada por las otras regiones para que tengan los mismos resultados, porque evidentemente es una dimensión que en la política exterior chilena es importante también desarrollarla, porque como tú dices, es complementaria a la política exterior, no es contradictoria, ni tampoco es paralela. Entonces, yo creo que de a poco Cancillería, ojalá que no cambie en esta visión, el centro, Cancillería en particular, se fueron convenciendo de a poco que esto era una dimensión que, aunque no había ni una norma legal que los autorizaba, que en la práctica ya se estaba llevando a cabo, y que era algo que había que incentivar y no prohibirla y no echarla para atrás. Entonces, por eso a mí me gusta destacar siempre a Coquimbo, porque yo creo que es un modelo que lograron tener ahí, que ojalá lo repitieran el resto de las regiones, para que todas trabajaran de esta manera profesional, y la paradiplomacia, como tú dices, se entienda en un sentido bueno y no se relaciona automáticamente por parte del público con la mala práctica, con los concejales viajeros, con la mala rendición de cuentas de misiones en el exterior, con una serie de cosas que la verdad empañan bastante esta dimensión que yo estimo que es tan importante y tan bonita también del relacionamiento entre comunidades. Que ahí tenés, o sea, ahí, y cuando rescatas a Castillo lo hacen bien, porque vinculado a lo que decías sobre no hay una política o una visión de la internacionalización de cada región, lo que les pasa normalmente es que termina siendo vista únicamente como el viaje del core, sí, o como el viaje del intendente, y no es apreciada en su totalidad, y en eso
primero hay que tener bien claro el norte, que es como decir lo que hizo Coquimbo, y segundo, bien clara la rendición de cuentas. Es decir, por qué es que se viajó y qué es lo que y para qué y qué es lo que se obtuvo. Porque si algo que tiene la paradiplomacia, a diferencia de la diplomacia internacional, es que es de objetivos concretos. Entonces, acá viajamos para hacer buenas relaciones con... No, viajamos para obtener un vínculo cultural, un vínculo social, para obtener un hermanamiento, pero tiene que haber un objetivo concreto porque los recursos son limitados y las necesidades son múltiples. Entonces, en eso la paradiplomacia, para que sea bien vista desde las sociedades, que en definitiva ante quienes van a rendir cuenta los políticos locales o regionales, tiene que tener, como decís, una buena formulación hacia adelante. Y en eso se cabe, si podemos hacer otro paralelo más con el caso de Coquimbo, hay algo interesante. Cuando se firma el Tratado de Maipú en 2009, Chile crea por primera vez, al año siguiente, dos entidades binacionales. Esto es una cosa en la cual Chile no había incursionado nunca. Una entidad binacional es una institución creada, en este caso con Argentina ambas, que tiene personalidad jurídica internacional y que tiene capacidad de toma de decisión sin necesidad de estar refrendada por los países, es decir, tiene capacidad de llamar, por ejemplo, a concurso. Se crean dos, actualmente son tres, pero en ese momento se crean dos que son para el túnel de Agua Negra, en el caso de Coquimbo-San Juan, y el túnel ferrocarril trasandino entre la región de Valparaíso y la provincia argentina de Mendoza. Y ambas se crean con la misma estructura que originalmente tiene a un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, dos representantes del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Y del lado de Argentina tiene uno del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de Planificación Federal y uno de las provincias. Es decir, había una asimetría, dado el régimen federal versus el régimen unitario, en el cual en estas entidades, en una estaba la provincia argentina, en ambas estaba la provincia argentina y no estaba la región. En la primera reunión que se hace del ente binacional del túnel de Agua Negra, se pide la incorporación del representante de Coquimbo. Y se incorpora sacándole un representante al Ministerio de Obras Públicas. Y eso es porque la presentación está hecha desde Coquimbo, que exigió su representación, y desde San Juan, en el caso de Argentina, que la apoyó. Y desde entonces, esa entidad tiene el representante de Coquimbo y tiene que votar y tienen que estar de acuerdo para que se desarrollen las reuniones. Nada de eso ocurrió en el túnel del ferrocarril trasandino central, porque la región de Valparaíso no tuvo esa motivación y no encontró ese respaldo en la provincia de Mendoza. Entonces, la paradiplomacia, lo otro que es importante es una actividad activa de los gobiernos regionales y locales. Como decís, si no se planifica y si no hay una voluntad política clara de que la región salga al mundo, no va a ocurrir. Vamos a vernos involucrados en los temas globales, la globalización nos va a llegar, pero va a ser un actor pasivo y no una participación activa en esta. Y en eso, por eso, las regiones, si vemos que venimos en el camino de la paradiplomacia, es necesario empezar a pensarlo, es necesario formar mayor capital humano, no solamente incorporar más URAIs, sino incorporar URAI formados al respecto, es decir, que tengan, y no es simplemente incorporar licenciados en relaciones internacionales, porque no es lo mismo la internacionalización de un Estado que la de una región o una comuna. Entonces hay que formar capital humano especializado para la gestión internacional de los gobiernos regionales y locales. Y en eso, o sea, es una doble rama. Hay una rama que le corresponde a la academia y hay una rama que le corresponde al gobierno, que es incorporar mayor personal a la SURAI y tener un proyecto de internacionalización claro y bien fundado. Sí, porque también lo otro que me pasó en la investigación es que, por un lado, y como a veces pasa, en Chile no pasaba tanto, pero ahora también nos está empezando a ocurrir también, que la política exterior en general, independiente del gobierno de turno, se mantenía más o menos estable. A veces los acentos eran distintos, pero digamos, sobre todo en Chile, post-Pinochet había un cierto consenso respecto a lo que es la política exterior, y por lo tanto, fuera el gobierno que fuera, la verdad es que se mantenía en términos globales estos grandes principios que se habían fijado, y tal vez poniendo algún acento, insisto, en alguna diferencia, pero en general se mantenía.
Y lo que ha pasado en los gobiernos regionales, con los pocos que han tratado con el paso del tiempo, de internacionalizarse, se da que llega un nuevo gobierno y trata de borrar todo lo que hizo el anterior. Y parten todo de nuevo y quieren hacer una nueva política de internacionalización. O a veces los acuerdos que se habían firmado antes, estos llamados acuerdos interinstitucionales, como se le llama en nuestro país ahora, y que ya está legalmente con ese nombre en la ley de modernización de la Cancillería, a veces tú hablabas con Uruguay de una nueva administración y no tenían los acuerdos. O sea, acuerdos que se habían celebrado por una administración, se pasaba a la otra y no los tenía. Entonces, también esto ha sido mucho ensayo-error, mucha falta de profesionalización. Yo creo que se ha ido aprendiendo con el tiempo y además, en algo que tú también, yo sé que lo sabes súper bien, es ir rompiendo las resistencias del centro, ir rompiendo la desconfianza de Santiago, ir rompiendo la desconfianza de Cancillería, y en eso Chile tiene un proceso bien singular, porque sin norma legal que autorizara a los entes a internacionalizarse, en la práctica lo hacían. Los gobiernos regionales celebraban acuerdos, las municipalidades celebraban acuerdos, invocaban unas normas legales que eran bien discutibles. Pero resulta que Chile, antes de darse la norma, que recién empezó a regir el año pasado, institucionaliza este proceso. O sea, Cancillería crea una dirección, la Subdere crea una unidad, crean la JURAI. O sea, Chile vive un proceso de institucionalización de la paradiplomacia, sin norma legal que lo avalara, con una práctica errática a veces, con buenos resultados en otra, hasta que finalmente la ley les reconoce esta competencia. El año pasado entra en vigor la ley. Entonces, es un fenómeno bastante particular, porque como tú señalabas, además, en el caso chileno, somos un Estado unitario, a diferencia de Argentina, se suponía que todo esto no lo podíamos hacer. Y sin embargo, la práctica se impuso a la norma salió recién, y el primer acuerdo interinstitucional que yo por lo menos lo encontré el año 1994, entre la región metropolitana de Santiago e Île-de-France en París, en Francia. Y de ahí en adelante encontré más de 130 acuerdos interinstitucionales celebrados por gobiernos regionales. Y eso que no me metí a las municipalidades, si no, no termino nunca la tesis. Entonces, este es un fenómeno que también tiene sus particularidades desde ese punto de vista, y que es interesante para la ciencia política, las relaciones internacionales, el derecho, y claro que surgen cosas que yo no me esperaba cuando partí la investigación. Y en el caso de la relación entre Argentina y Chile, ¿cuáles fueron las principales motivaciones, siguiendo a Hawkins en esto? ¿Cuáles fueron las principales motivaciones que tú encontraste en las regiones chilenas con las provincias argentinas para ir avanzando en su relación paradiplomática? Bueno, al fin de cuentas, en general, la motivación que prima es la motivación económica. Los gobiernos se dan cuenta de que se requieren unos a otros, sobre todo porque la relación entre Argentina y Chile es una relación transfronteriza. Entonces se dan cuenta de que se requieren unos a otros para poder desarrollarse mejor. En particular, se da en el caso argentino esto ya más claro, porque todas las provincias que están sobre la cordillera de los Andes son provincias periféricas en Argentina. Argentina es un país federal, pero es muy centralizado en cuanto a su concepción económica. Todo pasa por Buenos Aires. Eso quiere decir que todas las provincias que están sobre la cordillera, desde Salta y Jujuy hasta Tierra del Fuego, son provincias periféricas y entienden que tienen más en común y mayor capacidad de desarrollo económico vinculándose con su contraparte al otro lado de la cordillera, es decir, vinculándose con las regiones chilenas, que con la provincia que tienen al lado. En eso, aparte de que hay lazos socioculturales muchísimo más antiguos también, todo lo que era Cuyo, todo lo que era San Juan, Mendoza, hubo un momento en que perteneció a la Capitanía General de Chile. Es decir, solamente después con el régimen de intendencia pasa al virreinato del Río de la Plata.
pero en su momento pertenecía, es decir, los lazos socioculturales eran muy fuertes. Sin embargo, actualmente, si tenemos que decir cuál es la motivación que prima en la paradiplomacia, en general, es la motivación económica. Y acá muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué hay que pensar la paradiplomacia en las pequeñas cosas también? Por ejemplo, la región del Maule hace paradiplomacia con regiones francesas. ¿Por qué? Porque hacen cooperación en cómo desarrollar mejor los cultivos de vino. Eso es paradiplomacia. Y no hay ningún gran conflicto con la política exterior. Lo que hay es una vinculación entre dos regiones, ambas de países unitarios no regionalizados, porque tampoco las regiones de Francia están en una situación muy similar a las chilenas, pero que cooperan entre ellas para el desarrollo no mutuo, porque cada una se desarrolla por similar, pero sí compartiendo conocimientos. Vamos a reponer más adelante, pero ahora en el caso del desarrollo de la pandemia del COVID-19, la provincia argentina de Córdoba tenía un acuerdo de hermanamiento firmado hace varios años ya con una provincia china y gracias a ese acuerdo de hermanamiento consiguió que le envíen material sanitario de cooperación. Saltándose a ambos gobiernos, la provincia dijo, yo lo necesito, tengo un acuerdo de hermanamiento con esta provincia china que me lo puede mandar y la provincia china lo hace. Y de vuelta, no hay política exterior, no estamos hablando de los grandes temas, son las cuestiones, la transhumancia, son las cuestiones, las necesidades locales. Y hay que pensar en eso. Es, ¿qué es lo que necesito yo que no le va a importar a mi gobierno nacional? Y yo tengo entonces la capacidad o el interés de hacerlo. Mira, qué bueno que pusiste ese ejemplo y entremos ya derechamente al tema de la COVID. Porque hoy día en la mañana, escuchando en la radio, aquí en Concepción, dieron justamente una noticia porque la región del Biobío tiene un acuerdo con la provincia de Hubei en China. Y Concepción tiene un acuerdo con la ciudad de Wuhan, que pertenece a la provincia de Hubei, donde empezó el coronavirus. Y justamente hoy día en la mañana escuchaba las noticias que el alcalde de Concepción, junto, no me acuerdo si era Jeremy, no lo recuerdo bien, pero sí me acuerdo que estaba el alcalde, tuvieron una reunión virtual con autoridades de Wuhan, justamente para saber cómo ellos habían logrado frenar, pese a que nació ahí, pero rápidamente Wuhan se fue a hibernación, a un lockdown durísimo que lo vimos a principios de enero, y ellos contando su experiencia a Concepción, porque justamente el alcalde ahora lo que está pidiendo es que Concepción rápidamente se declare cuarentena para que no nos vaya a pasar lo de la región metropolitana de Santiago, y sabemos que de parte de Santiago, del Ministerio de Salud, no quieren declarar cuarentena en Concepción. Y el diálogo se dio directo entre el alcalde de Concepción con autoridades de Wuhan, se escuchaba ahí la traductora que traducía del chino al español, donde ahí tú tienes otro ejemplo de esta vinculación. Además, que de lo que yo estudié, finalmente todas las regiones, todo el acuerdo de todo Chile, hay muchísimos acuerdos entre regiones chilenas con provincias chinas. Incluso más de lo que yo logré recopilar, así que alguna vez vamos a tener que compartir nuestras bases de datos, incluso más que los acuerdos con Argentina. Y le pedí a mis alumnos ayudantes ahora que me recopilaran los acuerdos desde el 2014, que yo cerré ahí la recopilación para empezar el análisis del 2014 al 2020, y todo lo que me han mandado, que han logrado conseguirse vía transparencia en cada uno de los gobiernos regionales, son acuerdos con China, con provincias chinas. O sea, la paradiplomacia china está entrando con, es que hay la otra vez power tan chino. Es súper interesante. Noé hacía un punto la vez pasada bien interesante de que, claro, nosotros la paradiplomacia en general la hablamos desde los 80 para acá. Académicamente desde Duchassef en el 84 para acá, y si bien todos reconocemos, bueno, sí, Quebec estableció su primera oficina ya por fines del siglo XIX, todos hablamos de la paradiplomacia mediados de los 80, 90 en adelante. Pero en el Imperio chino, el emperador consideraba que los dignatarios de otros países estaban por debajo de él. Entonces, quienes se vinculaban con los dignatarios extranjeros eran los gobernadores de provincia.
Entonces, hay una práctica ancestral ya en China de que quien se vincula con el exterior es el gobernador de provincia. Por supuesto, eso después sufrió un periodo, digamos, de opacamiento por el régimen chino en el cual se centralizó todo mucho. Pero existe esta práctica de que son las provincias chinas las que salen al exterior y por eso tenemos lo que bien vos decís, la cantidad impresionante de acuerdos que hay con las provincias chinas que son muy movidas. Claro, todavía tenemos que limpiar mucho la barrera lingüística que tenemos, pero que cada vez es menos barrera y cada vez hay más intereses compartidos. Bueno, y de hecho también nos encontramos con los institutos Confucio, con clases que los mismos chinos en estos acuerdos, que ahí es muy importante el tema de la educación como objetivo de la paradiplomacia, bueno, ellos envían a profesores chinos, a colegios municipales, aquí hay en la región del Biobío, enseñando chino mandarín, enseñando la cultura. Entonces, a veces cuando uno habla que China quiere ser potencia global, utilizando el soft power, no el hard power, no invadiendo, no atacando, no estableciendo sanciones económicas, y que los chinos partieron hace ya bastante tiempo en esto, por eso Trump también tiene las alarmas ahí encendidas, no es solamente a través de los estados que lo está haciendo, lo está haciendo también a nivel subestatal, a través de su paradiplomacia, lo que aparece muy interesante también como fenómeno dentro de las relaciones internacionales. Chile es un ejemplo. ¿Sí? Ahora, respecto al fenómeno dentro de las relaciones internacionales, antes de meternos al COVID, lo que sí es interesante, volviendo también a lo de la construcción de capital humano, se hizo hace muy poco, hace un par de meses, se publicó un artículo entre Nahuel con Florencia Rubiolo y Mariana Calvanto, si no me equivoco, que es la curricularización de la paradiplomacia en Argentina. Algo que estamos tratando de trabajar ahora acá en Chile también. Y es cuánto se ha incorporado la paradiplomacia en relaciones internacionales. Entonces ellos hacen un trabajo bien interesante en el cual relevan todas las licenciaturas en relaciones internacionales, cómo se incorpora la paradiplomacia. En el caso de Chile, recién acabo de terminar de hacer el paneo general de las carreras. Y claro, el primer barrera es que relaciones internacionales en Chile como licenciatura son 4. Son 4 en todo el país. ¿Cómo estamos formando el servicio exterior? O sea, ¿cómo incorporamos la paradiplomacia en un servicio exterior que no está formado con internacionalistas? Y cientistas políticos tampoco son tantas las carreras, es administración pública. O sea, sí, ciencia política creo que hay 10. Hay 10 licenciaturas en todo Chile. Entonces, ¿cómo incorporar la formación de capital humano en paradiplomacia? Bueno, primero tenemos que lograr establecer relaciones internacionales como un campo de formación académica y dentro de ese campo incluir también la paradiplomacia. Bueno, y aquí también es importante que este tema en la formación de nuestros diplomáticos, en las academias diplomáticas, sea abordada como un área de especialización que deben también tener en la formación y dejar de sentir como que ya están estas regiones molestando con sus acuerdos, o porque me lo han dicho. Y romper eso también dentro de la formación, y yo sé que dentro de Cancillería hay personas que activamente están muy interesados en el tema de las regiones y su internacionalización, no solamente por el trabajo en la Dirección de Coordinación Regional, sino que también por parte de la Academia Diplomática, sacaron un número especial donde estuvo completamente dedicado a las regiones y la internacionalización, y personalmente creo que debiera estar en la formación de los diplomáticos, teniendo en consideración que Chile, desde el nivel central, también han entrado en una etapa paulatina, lenta, pero han entrado, en que desde el centro se motiva a las regiones a que se internacionalicen. Los invitan a las misiones de ProChile, crearon los URAI, les dicen de repente cuando alguna región o provincia del exterior llega a Cancillería y dicen nos interesaría tener un acuerdo, y le dicen en tal o tal cual o región lo pueden hacer. Entonces es algo que paulatinamente se está imponiendo. No sé si va a seguir o no este fenómeno, y eso es lo que podemos conversar ahora post pandemia,
pero por lo menos había una tendencia a subir el nivel de internacionalización de nuestra región. Es que en eso hubo mucho avance, DICORE. Y que haya gente con formación profesional en este momento. Sí, en eso hubo mucho avance, DICORE. Esperemos que no se pierda porque, como hemos mencionado hace un momento, la Subdere tuvo la unidad de asuntos internacionales que la perdió en el primer gobierno de Piñera y no la ha vuelto a recuperar. Y en el caso de DICORE, digamos, tuvo era un buen desarrollo y fue al inverso y cayó. En el caso de DICORE partió al revés. DICORE partió, no palabras mías, sino de Fuentevera, que fue director de DICORE, como una especie de puesto de castigo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Era donde mandaban al embajador que tenían que castigar por algo, bueno, lo mandaban a DICORE porque era donde no tenía nada que hacer. Eso ha ido cambiando mucho. Y DICORE cada vez más sigue siendo una unidad muy chica, una dirección muy chica, sobre todo porque están... ¿Cómo? Poco presupuesto, además. Poco presupuesto, pero claro, comparte uno de los pisos con la DICOM, perdón, no con la DICOM, con la de Comercio. Con la DIRECON, la ex DIRECON. Con la DIRECON, perdón, con la DIRECON. La Subsecretaría de Relación Económica Internacional ahora. Exacto. Y es uno solo de los pisos de la DIRECOM y la DICORE está en un rincón de la escalera escondida y son 4 oficinas, o 3. Entonces, pero sí ha habido un avance en eso. Y en eso, tengo una cosa pequeña en eso, sí, las regiones tienen que reconocer también el valor que tiene para ellas la DICORE, que por ejemplo es algo que las provincias en Argentina no hacen con la Dirección de Asuntos Federales. ¿Cuál es el valor que tiene la DICORE? Bueno, Cancillería tiene un montón de herramientas que se pueden utilizar. Que si yo como región decido ir directamente yo solo a hacer una misión, voy completamente solo. Si lo hago a través de DICORE, recibo apoyo. Y puedo inclusive recibir el apoyo de la embajada del lugar al que voy, recibo el apoyo... ya no tengo más antes de que existiera DICORE. Si yo quería hacer algo cultural, tenía que ir a la Dirección de Asuntos Culturales, tenía que ir a cada dirección en particular. Ahora voy a DICORE y ellos se encargan del trámite interno en el ministerio. Entonces, como decís, hubo un gran avance, falta todavía mucho para recorrer, pero DICORE sí en eso ha avanzado muy bien y es algo que las regiones tienen que también reconocer y saber utilizar. Es cierto. Y lo otro, que las regiones se tienen que tomar en serio, aparte de la profesionalización que te decía, y a la cual estábamos de acuerdo, es en el tema de las buenas prácticas. Terminar, porque al final, un poco lo que yo siempre le digo a los estudiantes, o sea, si tú tienes un mantel blanco y hay una mancha roja, ¿hacia dónde se te va a ir la vista? A la mancha roja, y vas a olvidar todo el mantel blanco. Bueno, las malas prácticas, que normalmente son las que aparecen en la prensa, que son el escándalo, la mala rendición de cuentas, los cursos de capacitación en Cancún, justo en las vacaciones, una serie de cosas que ensucian la paradiplomacia en su verdadero sentido, bueno, deben ser castigadas, deben ser sancionadas, y evidentemente tiene que haber una rendición de cuentas. Y lo otro que también echo de menos en el caso chileno es que hay un seguimiento real a los acuerdos que celebran las regiones con el exterior. O sea, va a la misión, celebran el acuerdo, ponen la foto, sale en el diario y se olvidan. Y después no hay seguimiento, hay acuerdos que se pierden, y eso también es una mala práctica. Entonces, si son pocos los recursos, además con aquellos que queremos impulsar esta dimensión de las regiones, que tiene un espacio muy grande, bueno, evidentemente todas esas malas prácticas hay que denunciarlas y tienen que ser sancionadas, si no sencillamente la gente se queda con la idea de esa mancha roja y se olvida de todo lo blanco del mantel. Correcto, ¿no? Y para eso es muy importante también la institucionalización, es decir, esto de darle más responsabilidades al URAI e institucionalizarlo, que no sea simplemente viajó el intendente, 2 consejeros y firmaron un acuerdo. O sea, bueno, firmaron el acuerdo, sí, vuelve, lo tiene que revisar el Consejo Regional, tiene que haber un mecanismo de validación de ese acuerdo y que no haya sido simplemente la opinión de quien fue, porque ese es el riesgo de la paradiplomacia. Cualquier Estado, un presidente o un embajador negocia un acuerdo y después este es debatido y el Congreso lo sanciona en representación del pueblo. Esa función todavía está ausente en las regiones.
Es necesario institucionalizarlo. ¿Cómo se firma un acuerdo de hermanamiento? ¿Quién lo valida? ¿Ante quién? ¿Quién lo controla? ¿Quién le hace el seguimiento? Ese es el camino que nos falta recorrer desde las regiones. Sí, absolutamente. Ahora, ¿qué crees tú? Yo sé que es un poco futurología, pero avanzando un poco, proyectando un poco el escenario post-pandemia, en el caso particular de la paradiplomacia. Lo conversábamos con Nahuel Odone en una de las entrevistas que he grabado y que justamente, Nahuel, llegamos a este punto. Eh, ¿Qué crees tú que finalmente con los cambios que se van a producir, evidentemente van a haber cambios? Yo no tengo claro hacia dónde va el mundo, sinceramente. Sé que van a haber cambios, todavía estoy muy a la expectativa, porque hay tanta incertidumbre en tantas cosas que evidentemente uno todavía está como tratando de tantear un poco hacia dónde va a ir. Pero en materia de la paradiplomacia, ¿qué crees tú? ¿Va a haber un reforzamiento, un debilitamiento? ¿El Estado va a intentar centralizar estas competencias que incluso, que es de la baja política, que es la típica que es la que toman las unidades subestatales? O por otro lado, a lo mejor va a ser una dimensión que se va a reforzar, que justamente los entes locales van a tener ahora un espacio mucho mayor para buscar colaboración con otros. ¿Qué crees tú que podría ser un escenario para esta paradiplomacia? Yo creo que en el corto plazo hay un enfrentamiento. Efectivamente, esto que siempre tratamos de evitar se produce. Se produce porque los estados han buscado centralizar el control, sobre todo sobre las fronteras y el movimiento de personas, de forma tal de tratar de controlar la pandemia. O sea, no, perdón. Hay dos grandes escenarios. Uno en el cual los estados han tratado de centralizarlo, y eso ha hecho que muchos gobiernos sientan ellos que les están arrebatando competencias. Y otros estados, como fue el caso de México al principio, donde el Estado Nacional no tomó la decisión activa y entonces se enfrentó a los gobiernos estatales que dijeron, nosotros sí queremos tomarla. Es decir, hubo una lucha por quién tomaba la competencia. Esa fricción yo creo que la vamos a ver continua durante todo el transcurso de la pandemia, pero no creo que produzca un cambio sustantivo. Es decir, va a haber un cambio temporal de mayor tensión, pero esta centralización que tuvo el gobierno en el control de las fronteras no creo que sea que produzca un cambio en las instituciones. Es decir, en ciencia política hablamos de que, digamos, una institución es la cristalización de una idea. Yo lo que veo es acá esa idea, pero no creo que no veo que se cristalice en una nueva institución. Es decir, vamos a ver un montón de tensiones, vamos a ver tensión por lo que hablábamos antes de cómo se reparten las cajas a nivel local. Vamos a ver la tensión que se dio en Santiago cuando el gobierno quería abrir malls o abrir escuelas y varios alcaldes de Providencia o los alcaldes de Ñuñoa decían nosotros no lo vamos a hacer. Es decir, esas confrontaciones las vamos a ver en el corto plazo. En el largo plazo es un poco más difícil. Y en el largo plazo, depende de cómo se va la pandemia, lo que tenemos que ver es cuánto va a sufrir la interdependencia. Es decir, la globalización que ya estaba sufriendo de las manos de Trump y Bolsonaro en la región, es decir, estas personas que llegan a atacar la globalización, de alguna forma ese ataque a la globalización y al sistema multilateral es un ataque a la interdependencia. Eso puede terminar afectando la paradiplomacia. Es decir, si nosotros rompemos la interdependencia, podemos romper esos canales de vinculación. Ese es uno de los riesgos a largo plazo. Pero por otro lado, lo que está ocurriendo es, al menos actualmente, las redes de paradiplomacia. Estamos hablando de CGLU, la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Estamos hablando de ONU Habitat, de la Alianza Euro-Latinoamericana para la Cooperación entre Ciudades. Todas estas redes están reforzando sus trabajos de cooperación entre ciudades, sobre todo ahora en materia sanitaria. Esto que decíamos antes, esta motivación que no existía y que ahora existe, bueno, las redes las están tomando y están reforzándolas. Inclusive Metrópolis, que es una red que en realidad es solamente de las grandes ciudades, Metrópolis, junto con algunas de estas otras redes, junto con ONU Habitat y CGLU y otra más, crearon Cities for Global Health, que es una iniciativa para la cooperación en materia de salud en específico. ¿Cuál era el problema de estas redes pre-pandemia? Son redes en general de ciudades.
en Chile solo tenemos 345 comunas y 345 municipios, 346 comunas, que van desde las grandes en Santiago, es decir, estamos hablando de Las Condes y Vitacura, a pequeños municipios de cientos de habitantes nada más. Esos pequeños municipios no tenían la posibilidad de participar en estas redes prepandemia. Cuando se hacían las grandes conferencias de CGLU o de ONU Habitat, no tenían cómo ir. Su representación quedaba diluida. Actualmente todas estas redes están migrando hacia plataformas virtuales. Lo que estamos viendo en todos los ámbitos, el estallido de Zoom, el estallido de Teams, el estallido de las plataformas de interconexión virtual. Y eso está favoreciendo a que todos estos pequeños e intermedios, estos municipios pequeños e intermedios, y también regiones pequeñas e intermedias, porque no es lo mismo la capacidad que tiene de internacionalización la reciente región del Ñuble de lo que tiene la región de Valparaíso. Todas estas regiones y municipios locales, intermedios y pequeños, ahora pueden participar más en estas redes a través de plataformas virtuales. Entonces, yo ahí, el futuro de la paradiplomacia veo que se va a debatir entre estos dos grandes ejes. Por un lado, ¿cuánto va a afectar la pandemia a la interdependencia a nivel global? Y por otro, ¿cuántos nuevos actores, cuántos nuevos participantes paradiplomáticos vamos a tener en las redes a través de la cooperación virtual? Sí, la región del Ñuble podía hablar con una región francesa para la cooperación por viñedos. Podían ir a hablar, perdón, la región del Maule. Pero ahora es simplemente establecer una reunión Zoom. La cooperación que había, no sé, entre Bogotá y Rotterdam para capacitación de policías en el manejo de crímenes en bicicleta. Algo súper puntual. Decían, ¿sabes qué? Nosotros queremos en la ciudad aligerar el tránsito y para eso lo que vamos a hacer es hacer que nuestra policía patrulle en bicicleta. Pero no es solamente andar en bicicleta, es utilizar la bicicleta como un elemento de policía. ¿Quiénes lo saben hacer? Bueno, los policías de Rotterdam en los Países Bajos. Traemos policías para hacer esa capacitación. Eso no lo puede hacer un municipio de 500 habitantes. Pero en un municipio de 500 habitantes es mucho más útil tener policías en bicicleta, porque es muy fácil cubrir la ciudad. Ahora lo pueden hacer de manera virtual. Entonces, yo creo que en eso la pandemia tiene una oportunidad de jugarle muy a favor a la paradiplomacia. Largo plazo, nadie sabe cuál de las dos tendencias va a ganar. Si va a ser más ruptura de interdependencia o más foros virtuales. Quiero el positivo en mí apunta a mayores foros virtuales. Pero eso vamos a tener que verlo. Veremos cómo salimos primero de esta crisis y luego veremos justamente cuáles son los cambios que esta crisis nos va a traer a todo nivel, incluyendo justamente esta paradiplomacia. Te agradezco, Mariano, tu tiempo, la conversación. Aprendí mucho respecto a los resultados de tu propia investigación, a pesar de que te había leído en algunos artículos, pero temas y anécdotas puntuales siempre son interesantes para lo que uno mismo sabe y justamente le faltaba llenar ciertos vacíos, así es que te agradezco muchísimo. Dentro de lo que se enseña para diplomacia en Chile, ya sabes que hay un electivo en el Magíster de Derecho Público en la Universidad de Concepción. Desde hace varios años estoy y en el Magíster de Política y Gobierno también de la Universidad de Concepción. Tengo ahí un módulo donde justamente enseñamos esto y donde evidentemente tenemos que seguir reforzando. También sabes que tuvimos el diploma de internacionalización de la región, donde también viniste aquí a enseñar, ser docente de nuestro programa. Y bueno, yo creo que hay que ir sembrando de a poco, avanzando de a poco, y te agradezco muchísimo porque tu trabajo junto a Nahuel y obviamente nuestro gran referente Noé Cornago, para los tres ha sido un apoyo también muy importante. Así es que gracias y de nuevo veremos qué es lo que nos depara el futuro respecto a esta subdisciplina dentro de la gran disciplina de las relaciones internacionales. Muchísimas gracias a vos, Paulina. Siempre es un gusto hablar con vos, siempre es un gusto ver cómo se está desarrollando esto en Concepción, que aparte de Coquimbo, yo creo que Concepción es otro de los grandes referentes, en particular el trabajo que se hace desde la Universidad de Concepción,
en tanto a impulsar el tema de la paradiplomacia, impulsarlo desde la academia también, y en eso vos siempre sos un referente y siempre estás en las conversaciones cuando hablamos de los esfuerzos por darle sustento a la paradiplomacia y sobre todo en el ámbito público y en el ámbito académico. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti y seguiremos en contacto. Gracias, chao, chao. Chao.